Bendiciones a todos. Esto es, aunque duela, Dios sigue siendo Dios. Un espacio para hablar del duelo, la fe y el consuelo de Dios en medio de los procesos más difíciles de la vida. Bienvenidos a este tiempo de reflexión. Hoy quiero hablarle a cada persona que ha aprendido a sonreír mientras por dentro libra una batalla silenciosa. A quienes están viviendo un duelo, a quienes han aprendido a vivir con la pérdida de un ser querido y sienten que una parte de su corazón se fue con esa persona. Tal vez han pasado días, meses o incluso años y aunque la vida continúa, el dolor sigue ahí. Y muchas veces, especialmente cuando somos quienes sostenemos a otros, aprendemos a guardar lágrimas, a seguir sirviendo, a seguir trabajando, a seguir ministrando mientras el alma sigue herida. Pero hoy quiero recordarte algo. Dios no es indiferente a tu dolor. Él ve cada lágrima, escucha cada oración quebrada y conoce esas noches donde el corazón no encuentra respuestas. Y aunque duela, Dios sigue siendo Dios. Aunque haya silencio, Él sigue estando presente. Aunque haya heridas que nadie más comprende, Dios sigue sosteniendo tu vida. Así que hoy conversemos desde la psicología y desde la palabra sobre cómo vivir un duelo cuando amas a Dios, cuando tienes responsabilidades, cuando hay ovejas a tu cargo, pero también hay un corazón humano necesitando consuelo. Vivir un duelo siendo cristiano y además teniendo personas a cargo en el ministerio no significa dejar de sentir dolor. Significa aprender a caminar con el dolor sin perder la fe, permitiendo que Dios sostenga el corazón mientras se sigue sirviendo. Desde la psicología y la Biblia, el duelo no es una debilidad, es una respuesta humana y espiritual ante una pérdida profunda. Vamos a empezar hablando del duelo desde la psicología. La psicología entiende el duelo como un proceso natural de adaptación ante una pérdida bastante significativa. No solamente se llora la muerte de alguien, también se llora la ausencia, se lloran los recuerdos, se lloran los cambios en la rutina, la seguridad emocional y hasta partes de uno mismo que se fueron con esa persona. El duelo suele incluir emociones como tristeza, ansiedad, culpa, enojo, cansancio físico y mental, sensación de vacío, dificultad para concentrarse, dificultad para respirar, momentos de negación y momentos de incredulidad. No todas las personas viven el duelo igual. Algunos lloran mucho, otros gritan, otros simplemente se quedan en silencio. Algunos necesitan hablar, otros necesitan más tiempo. Ninguna de estas respuestas significa falta de fe. La psicología también enseña algo importante. El dolor reprimido no desaparece, este solo se transforma. Muchas personas que sostienen a otros terminan ignorando su propio sufrimiento, su propio dolor. Y eso puede provocar agotamiento emocional, depresión, irritabilidad o incluso enfermedades físicas. Por eso, alguien que dirige ovejas necesita entender que servir no reemplaza el sanar. Predicar no elimina un duelo y ministrar a otros no significa que ya no necesite consuelo.
Hablemos sobre el duelo en la Biblia. La Biblia nunca presenta a los hombres y mujeres de Dios como personas incapaces de llorar. Al contrario, en la Biblia vemos líderes espirituales atravesando momentos difíciles, pérdidas significativas. Salmos nos muestra que David lloraba delante de Dios. ¿Quién era David? David era rey, guerrero y líder del pueblo, pero escribió salmos llenos de angustia. Si tienes tu Biblia, en Salmo 42:3 dice: mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que él lloraba todos los días, sin importar la hora. Había algo que lo angustiaba. David no escondía su dolor delante de Dios. Él entendía que un corazón quebrantado también puede adorar. Juan nos muestra que Jesús lloró. Si tienes tu Biblia, busca Juan 11:35. Aunque Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro, él lloró. Y eso es lo que dice Juan 11:35. Jesús lloró. Ese versículo es bastante alentador para nosotros, porque demuestra que sentir dolor no contradice la fe, porque Cristo mismo expresó tristeza. Y en Eclesiastés se nos enseña que hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3:4, tiempo de llorar y tiempo de reír. Dios no exige que un creyente viva fingiendo fortaleza, que sea una persona que no siente. Hay temporadas, hay tiempos donde el alma necesita llorar, pero hay un peligro para quienes lideran en medio del duelo. Muchas veces quienes pastorean, quienes discipulan o sirven, sienten presión de mantenerse fuertes todo el tiempo. Se convierten en apoyo para todos, pero no permiten que nadie los sostenga a ellos. Entonces comienzan frases como: tengo que seguir, no puedo derrumbarme, la gente depende de mí, debo ser fuerte. Y aunque hay responsabilidad espiritual, también existe una realidad humana. El pastor también necesita ser pastoreado. El líder también necesita descanso. Y el que consuela también necesita ser consolado. Y acá el problema no es servir mientras se vive el duelo. El problema en sí es ignorar el duelo mientras se sirve. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo vivir el duelo sanamente siendo cristiano? Acá tenemos 4 respuestas. Vamos a ver la primera. Permitir el dolor sin sentir culpa. Llorar no es falta de fe. Callar el dolor tampoco te hace más espiritual. Dios no se aleja del corazón quebrantado. Y la Biblia lo dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Lo puedes buscar en Salmo 34:18. Hay personas que creen que por ser cristianos deben superar rápido, pero una pérdida no se supera de la noche a la mañana. Sanar no es olvidar. Sanar es aprender a vivir sin negar el amor que existió por esa persona que se fue. En el punto número 2, no debemos de usar el ministerio para escapar del dolor. A veces el trabajo ministerial se vuelve un refugio emocional para nosotros. Se llena la agenda para no pensar, no llorar y no sentir. Pero, ¿qué pasa con nuestra alma? El alma cansada eventualmente llegó a pasar una factura.
Dice la Biblia que Jesús mismo se apartaba para orar y descansar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usaba un tiempo para orar y descansar, ¿qué nos hace a nosotros pensar que nosotros aguantamos más que Él? El duelo necesita espacio de silencio, necesita oración y reposo. Necesitamos a Dios para salir de esto. En el punto número 3, hablar de lo que nos duele. Desde la psicología, verbalizar lo que sentimos ayuda a nuestro cerebro a procesar la pérdida. Y desde la Biblia, confesar el quebranto delante de Dios trae alivio. No siempre hace falta tener respuestas. A veces solo falta decir, me duele, extraño a esta persona o lo que teníamos. Estoy cansado o cansada. No entiendo. Dios puede sostener incluso esas oraciones rotas, esas oraciones que tú piensas que son oraciones sin sentido, oraciones vacías, porque Él quiere que hablemos de lo que nos duele. El punto número 4, entender que el duelo cambia la vida espiritual. Después de una pérdida, muchas personas sienten que Dios se alejó, sienten un silencio profundo de parte de Dios, tienen dificultad para orar, tienen un cansancio espiritual y tienen preguntas sin respuestas. Pero aunque tengamos preguntas sin respuestas, eso no significa que Dios nos abandonó. Muchos personajes bíblicos atravesaron tiempos donde Dios parecía guardar silencio. Y el duelo también transforma la manera de relacionarse con Dios. Pero, ¿qué pasa con las ovejas cuando el líder está de duelo? Algo muy humano ocurre. Las ovejas observan cómo el líder enfrenta el dolor. Y muchas veces un líder que llora con sinceridad enseña más que uno que aparenta perfección. Las personas no necesitan líderes invencibles, necesitan líderes reales, dependientes de Dios. Cuando alguien sigue creyendo, aún con el corazón roto, este transmite esperanza auténtica a aquel que le escucha. Entonces, vemos acá que no necesitamos demostrar algo que no somos. Necesitamos demostrarnos tal cual estamos, porque aún con nuestro corazón roto podemos transmitir esperanza a aquel que también está pasando por algo similar. Porque el duelo no termina, el duelo solo se transforma. Desde la psicología moderna se entiende que el duelo no siempre se cierra. Muchas veces la persona aprende a reconstruir la vida o su vida alrededor de la ausencia. Y bíblicamente, el consuelo de Dios no borra los recuerdos, les da un nuevo significado. Hay heridas que no desaparecen completamente, pero dejan de sangrar de la misma manera. Hay heridas que aunque no desaparecen, podemos aprender a vivir con ellas. ¿Por qué? Porque Dios sí permanece con nosotros. Y nosotros tenemos la esperanza, tenemos como cristianos esa esperanza en medio del duelo. Y la diferencia del duelo cristiano no es ausencia de dolor, sino
la presencia de esa esperanza que tenemos en Cristo. En Primera de Tesalonicenses se nos enseña algo muy alentador. Dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo puedes buscar en Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente sí llora, sí sufre, sí extraña, pero también sabe que Dios sigue siendo fiel, aún en los días más terribles de nuestra vida, en los días más oscuros de nuestra vida. Él sigue siendo fiel. Y hay momentos donde el líder ya no tiene fuerzas para cargar a otros. Y es ahí donde descubre algo realmente maravilloso. Jesucristo, el buen pastor, también carga a sus pastores. Porque incluso quien guía ovejas sigue siendo oveja delante de Dios. Si estás viviendo un duelo y has aprendido a sufrir callado, recuerda esto: Dios ve tu dolor. Él no ignora tus lágrimas, ni se aparta de tu quebranto. Y aunque hoy no entiendas muchas cosas de lo que está sucediendo, aunque tu corazón siga doliendo y sientas que se desgarra por dentro, Dios sigue siendo Dios. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este versículo nos transmite que Dios no minimiza ni olvida el dolor de las personas. Y yo quiero terminar recordándote algo importante. Sentir dolor no te hace menos cristiano. Y llorar no significa que tengas poca fe. Aún los hombres y mujeres que Dios usó profundamente atravesaron momentos de quebranto. Tal vez has tenido que seguir adelante mientras el corazón todavía duele. Tal vez has aprendido a servir mientras lloras en silencio. Hoy te digo, aún en medio de eso, Dios no te ha soltado. El duelo cambia muchas cosas, pero no cambia quién es Dios. Él sigue siendo refugio para el cansado, consuelo para el quebrantado y fuerza para aquel que siente que ya no puede más. Y si hoy tu alma está cansada, si todavía extrañas, si todavía lloras, quiero decirte que Dios puede abrazarte aún en medio del proceso. No tienes que fingir estar bien para acercarte a Él. Él sabe cómo estás. Él sabe cómo te encuentras. Él sabe qué es lo que necesitas. No debes fingir nada, porque el mismo Dios que te llamó a cuidar ovejas, también promete cuidar de ti. Recuerda, el dolor puede tocar tu corazón, pero nunca, nunca podrá mover a Dios de su trono. Aunque duela, Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando allí para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en este tiempo. Oro para que Dios sane lo que el dolor rompió en tu corazón, para que lo fortalezca y te recuerde cada día que nunca has caminado solo. Que Dios te bendiga.